Continuamos en Noticiero 9 al mediodía con invitados en los estudios de Canal 9. Me acompaña el fiscal federal de la provincia de Corrientes, Carlos Schaffer. Muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por estar. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, hoy una jornada clave. Este mediodía finalmente se conoció la sentencia para el doctor Carlos Soto Dávila, ex juez de la provincia de Corrientes, ex juez federal de la provincia de Corrientes, y también para sus secretarios. Todo esto tiene que ver con la causa Zapucay. Realmente ribetes que en su momento, cuando hablábamos de la causa Zapucay, eran impensados, porque se hablaron de funcionarios, se hablaba de gente de gobierno, se hablaba también de la pata de la justicia en esta vía libre que tenían los narcotraficantes en aquella localidad correntina. ¿Cuál ha sido la condena en la jornada de hoy, doctor? Sí, es así. En primer lugar, ha sido condenado el juez Soto Dávila, como bien lo dijiste vos, a la pena de 6 años de prisión. Uno de sus secretarios, el doctor Molina, Pablo Molina, fue condenado a 5 años de prisión y otro de sus secretarios fue condenado a 4 años de prisión efectiva, digamos. Digo efectiva porque, para que entienda la sociedad, es que todas aquellas condenas de más de 3 años son de cumplimiento efectivo. Después hubieron otras condenas a responsables, en este caso abogados de la matrícula, incluso a 2 narcotraficantes, o a un narcotraficante en realidad, y se pusieron condenas un poco menores, ¿no? Doctor, ¿de qué se los halló culpables, tanto al doctor Soto Dávila como a sus secretarios? ¿Qué Sí, hacían? ¿Cuál era el modus operandi dentro de la justicia federal en si Corrientes? yo explico lo que es el cohecho, la gente quizá no lo interprete porque es una calificación jurídica que está en el Código Penal. En realidad lo que se cobraban eran coimas. O sea, se recibía plata para beneficiar a narcotraficantes. ¿Beneficio de qué tipo le brindaban? Y beneficios ya sean de excarcelación, o sea, se pagaba un monto de dinero a través de los narcotraficantes de esta organización que operaba en Itatí, pagaba el dinero a sus abogados iban y pagaban el dinero al juez y a sus secretarios para obtener ya sea una excarcelación, una exención de prisión, algún tipo de beneficio. Hasta incluso nos ha pasado que uno de los narcotraficantes que recientemente ha sido condenado en la causa Itatía de 17 años de prisión en Capital Federal, que era Vareiro, digamos, por ejemplo, en la resolución, en vez de decir que él era un organizador, si uno leía la resolución dictada, era un organizador, era prácticamente el que estaba a cargo de toda esa banda. Resulta que en la parte resolutiva decía simplemente que él había sido un partícipe secundario y se le daba la libertad, ¿no? Sí, ahora, doctor, uno escucha esto y es realmente gravísimo, ¿no? Porque es una mancha realmente muy dura para la justicia en general. Muchas veces descreemos de la justicia y cuando ahora nos viene usted como fiscal a decir que, bueno, efectivamente comprobaron que este juez, que sus secretarios cobraban coimas, ¿no? Para favorecer a narcotraficantes, es realmente lastimoso, digo, para nuestro sistema en general. Sí, a nosotros nos duele, pero digamos, no, eso no nos modifica la cuestión. Yo sé que es difícil de digerirlo, pero yo creo que al contrario, yo creo que tenemos que tomarlo del lado positivo. A partir de esta causa quiero contarles que se iniciaron otras 2 causas más. En una causa, por decir un ejemplo, y que ustedes lo van a entender más claro, se ponían teléfonos de personas particulares en una causa narco para escuchar a esas personas particulares que no tenían nada que ver con la causa narco y tenían que ver, por ejemplo, nosotros sabemos fehacientemente que eran allegados a estas personas, a estos funcionarios que ponían esos teléfonos justamente para escuchar ilegalmente a una persona que hacía su vida diaria, no para investigarlo Sí. por narcotráfico. O sea, si uno parte de esa base y en otra causa que nosotros teníamos de lavado de activos, que el máximo responsable fue condenado a 13 años, se estaban quedando con 5 autos que deberían haber pasado al Estado. Entonces, si uno piensa desde el punto de vista, bueno, sí, la verdad que es doloroso porque uno tiene que investigar, costó muchísimo, cuesta muchísimo que la gente interprete de qué se trata, pero cuando uno tiene esta sentencia, jueces que han estado a la altura, entiendo yo, del dictado de esta sentencia, claramente es un mensaje a todos, digamos, a aquellos funcionarios que estamos trabajando, incluido a todo mi equipo de trabajo, a los equipos de trabajo que trabajan bien. No quiere decir que toda la justicia esté corrompida por esto, al contrario, es una señal muy positiva para nosotros. Lo vemos todos los días con la fuerza de seguridad. En esta causa Sí. hay 130 condenados aproximadamente, de los cuales hay miembros de la fuerza de seguridad, Policía Federal, Gendarmería, y también hay
gente de la política, en el caso del intendente Itatí. Pero ¿cuál es la señal, digamos? Cuando uno tiene la condena de una persona como el juez Soto Dávila, entienden las fuerzas de seguridad que tienen que trabajar bien, porque no se salva ni el juez en este sentido, digamos. Si el juez es corrupto, también va a caer condena sobre él, ¿no? Qué bueno ese mensaje, ¿eh? No se salva ni el juez, no se debería salvar, ¿no? Les cabe la misma de la ley que a todos los ciudadanos. Doctor, entonces, no solamente el hecho de las coimas, sino también la apropiación de estos vehículos, como decía, como también las escuchas ilegales a los ciudadanos que se hacía de manera ilegal. Sí, lo tenemos digamos, por lo menos ese está por llegar a juicio. Son dos causas más que vienen para debate. Una ya está más avanzada que la otra, pero es claramente el mensaje es, vuelvo a repetir, yo creo que lo dije al final de los alegatos finales, yo dije o es narcotráfico o es justicia o es narcotráfico, un poco tomando los dichos de otro fiscal, una causa de trascendencia, y lo digo realmente convencido, porque, digamos, nosotros a veces me preguntan, ¿y cuánta cantidad de gendarmes tenemos en la frontera? Y yo digo, podemos tener miles de gendarmes, podemos tener miles. El problema no es que, el problema es si uno los detiene y rápidamente salen liberados y es muy difícil. Y estoy hablando de los máximos responsables, porque nosotros tenemos constantemente causas donde hay gente con menor responsabilidad. Ahora, cuando son los mayores responsables, son donde desembarcan, digamos, los mayores influyentes, los mejores abogados, los mejores recursos, y justamente contra eso son los que en este caso se ha logrado una condena, ¿no? Doctor Carlos Schaffer, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Fiscal federal aquí en los estudios de Canal 9, dando cuenta de los ribetes que ha tomado la causa Zapucay y que han derivado este mediodía en la condena al ex juez federal de la provincia de Corrientes, el doctor Carlos Soto Dávila, y también a parte de su equipo de colaboradores, secretarios allí del juzgado en la provincia de Corrientes. Continuamos y hay más noticias.